Bueno, pues si os parece, podemos empezar. Buenas tardes, lo primero, a todas y a todos, y muchas gracias por asistir a este acto. Yo me llamo Domingo y soy miembro del Foro Libertario por las Pensiones y jubilado, las dos cosas. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el foro, para quienes no pertenecéis a él, pues que sepáis, ¿no?, de qué va, ¿no? El Foro Libertario por las Pensiones se constituyó hace justo año y medio, aunque hagamos la presentación hoy, ¿no?, un poco tardía, pero bueno, fue una iniciativa de compañeros y compañeras que nos consideramos libertarios o que somos afines, ¿no?, a las ideas libertarias. Aunque eso no significa que sea un foro para solo personas que profesan esa ideología, ¿no?, sino que es un foro abierto para todas aquellas personas que deseen movilizarse y pelear contra el proceso privatizador de las pensiones públicas, ¿no? Dimos este paso de crear el foro, sobre todo porque nos parecía que era necesaria la existencia de un colectivo que, desde una perspectiva, digamos, libertaria, pues se opusiese al desmantelamiento que viene sufriendo el sistema público de pensiones, ¿no? También otra razón es que no considerábamos satisfactorias pues los planteamientos y reivindicaciones de muchas plataformas del movimiento pensionista, y por otro lado porque queríamos tener, ¿no?, impulsar un colectivo que, aparte de eso, pues su forma interna de organizarse pues fuese lo más asamblearia posible, lo más horizontal posible, y donde no hubiese jerarquías, ¿no?, que es el problema que hay en algunas plataformas y coordinadoras que forman parte del movimiento pensionista. Adoptamos el nombre de Foro Libertario por las Pensiones, así expresamente, pues porque no queríamos transmitir la idea, como ocurre con algunas plataformas, de que éramos un colectivo formado o constituido para personas jubiladas, personas mayores, ¿no? Entonces, ya con el nombre, lo que intentamos transmitir es que somos un colectivo que luchamos en defensa de las pensiones públicas, contra la privatización, pero en el que cabe todo el mundo, es decir, que cabe la gente que tenga esa inquietud de pelear por las pensiones, independientemente de la edad que tenga. Es más, consideramos que precisamente la gente que no está jubilada es la que debería preocuparse más por lo que está ocurriendo, debería preocuparse más por ver este proceso de privatización de las pensiones y no hacer nada. Entonces, especialmente, siempre hemos intentado invitar a estas personas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras actividades? Pues somos un espacio en el que se da el debate, o sea, como podéis imaginar, pues debatimos todo aquello relacionado con el sistema público de pensiones y los ataques que viene sufriendo, y que impulsamos las movilizaciones. Queremos ser una especie de instrumento para llamar a la movilización, participar en las movilizaciones y poner la pelea en la calle, la lucha en la calle en primer plano. Normalmente pues acudimos a estas movilizaciones con
con esta pancarta que tenéis aquí, y pese a que, como decía antes, pues tenemos diferencias con las diversas plataformas, estoy hablando de Madrid, ¿no? Diversas plataformas y coordinadoras que existen en la actualidad, eso no es óbice para que no acudamos a aquellas convocatorias que llevan a cabo estas plataformas, ¿no? Estas coordinadoras. Es decir, que primamos sobre todo la unidad de acción. La unidad de acción con quienes llaman a la movilización. Luego, por otra parte, apenas constituirnos como Foro Libertario por las Pensiones, elaboramos una plataforma que recoge como 10 puntos de lo que consideramos imprescindible reivindicar, ¿no? En esta plataforma reivindicamos, entre otras cosas, voy a decir así, voy a hacer un repaso somero, ¿no? Reivindicamos lo siguiente: jubilación a los 60 años, derogación de todas las reformas de pensiones aprobadas desde 1985, es decir, rechazamos todas, o sea, nos oponemos a todas, ¿no? Porque todas han venido a contribuir al deterioro de las pensiones públicas y a su privatización. Defendemos el incremento en las pensiones del IPC real, no el que pretenden aplicar el gobierno de turno, que, bueno, ya lo ha aplicado el año pasado, ¿no? Aplicó el IPC acumulado, ¿no? Que es el IPC que además ha firmado con lo que llaman los agentes sociales, ¿no? Debido a eso, pues el año pasado perdimos 4 puntos en nuestra pensión, después de años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Pedimos también una pensión mínima de 1.080 euros, ¿no? Que viene a ser, pues, el equivalente al salario mínimo actual. Con lo cual, pensamos que esta medida, este aumento de la pensión mínima, puede contribuir a reducir la brecha que existe entre hombres y mujeres, ¿no? La brecha de género en las pensiones, que actualmente se calcula en un 35, un 36%. También pedimos la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, o sea, la que aprobó el PP, o sea, el PSOE en 2010 y el PP en 2012. Pedimos la supresión del Pacto de Toledo y también reivindicamos una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, ¿no? Eso sería, así sintéticamente expuesto, lo que reivindicamos, ¿eh? Por supuesto, estas reivindicaciones, esto no es como como la Constitución, inamovibles, es decir, que esto se podemos seguir debatiendo y seguimos, y siempre está abierta la posibilidad de que se puedan cambiar, suprimir, aumentar, etcétera. Luego quería decir, no voy a intentar ser breve, quería hablar un poco sobre la reforma última, ¿no? Que ha llevado a cabo el gobierno de coalición que tenemos formado por el PSOE, Podemos y el PC. Esta reforma intentan venderla como que es una reforma, digamos, para que se haga más digerible, como que son 3 reformas, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues es una sola reforma, lo que pasa es que la han hecho en pedazos, ¿no? La han despiezado, ¿no? Y la han hecho en tres entregas, digamos, ¿no? Y lo que ha venido, por mucho que los firmantes de la reforma, que la tercera fase, tercer capítulo, lo han firmado hace unos días, por mucho que aseguren que no ha supuesto recorte alguno y tal,
pues mienten como bellacos, ¿no? Porque si contemplamos el conjunto, las tres fases, y las consideramos una sola reforma, que yo creo que es así como hay que considerarlas, pues vemos que en 2022 perdimos 4 puntos del poder adquisitivo, por esto que decía antes, porque se calculaba el IPC acumulado, no el real. Ahí perdimos 3 puntos. Se han introducido los planes privados de empleo, que es como abrir, ¿no?, la brecha en las empresas, en los sectores productivos, abrir la brecha de la privatización de las pensiones. Y se ha aprobado en esa... Se ha introducido el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Se ha mantenido, y eso se ha firmado hace unos días, se mantiene el cálculo el cómputo para calcular la pensión, se mantiene en 25 años, cuando solo hace un año se subió de 15 a 25 años, pues se mantiene los 25 años, desoyendo las reivindicaciones del movimiento pensionista. Y es más, que ahora lo han ampliado a 29, o sea, una opción que han firmado, existe la opción de calcular para el cómputo de la pensión, calcular la pensión sobre 29 años, lo único que eliminando los que se supone que son los 2 peores, ¿no? Pero es como abrir también una brecha, a la ampliación del periodo de cálculo, ¿no? Y a pesar de esto, pues nos quieren convencer de que es una reforma estupenda y que no existen recortes, que hablan de que han incrementado las pensiones más bajas, pero claro, las han incrementado en la tercera fase de la reforma muy insuficientemente y además a plazos, ¿no?, en 4 años, ¿no? O sea, no han tenido en cuenta lo que está reivindicando el movimiento pensionista, que justo estos días, en concreto en el País Vasco, se han encerrado y han hecho un ayuno pidiendo una de las reivindicaciones que comentaba yo antes, ¿no?, que es una pensión mínima de 1.080 euros, ¿no? Y bueno, pues el gobierno pues ha pasado, ¿no? Ha pasado eso y lo que ha hecho es su chapuza, una auténtica chapuza, ¿no? Por supuesto, esta reforma ha contado, porque a veces se culpa de todos los males, cuando se han hecho estas 3 fases de la reforma, se culpa de todos los males a Escrivá, ¿no? Y no ha sido Escrivá, ha sido el gobierno el que lo ha aprobado, no Escrivá. Y entre los que han aprobado la reforma está Podemos y está el PC, que son partidos que hasta que no accedieron al gobierno hace unos años, pues se suponía, por lo menos con la boca pequeña, que apoyaban al movimiento pensionista y a las reivindicaciones del movimiento pensionista, ¿no? Con lo cual, parece ser que han cambiado bastante sus criterios, ¿no? Luego, por supuesto, esta reforma, igual que la que se aprobó por parte del PSOE de Zapatero en el año 2011, ha contado con el beneplácito y el apoyo de los dos sindicatos institucionales y subvencionados, ¿no?, como comisiones y UGT. O sea, han contado con el apoyo incondicional, son sindicatos que, además de recibir millones de euros en subvenciones, se lucran con los planes privados de pensiones, ¿no? Y cuando la ocasión lo requiere, que cuando tienen que echar una mano al gobierno de turno, pues se erigen en representantes de todos los pensionistas, ¿no?, y de toda la clase, ¿no? O sea, ellos hablan por los 10 millones de pensionistas y por el movimiento pensionista, ¿no? Como podéis observar, pues esta actitud que mantienen estos sindicatos tiene poco que ver con lo que está ocurriendo en Francia, ¿no? Que allí, que quieren subir la edad de jubilación
de 62 a 64 años, está la gente, lleva meses o semanas en la calle, movilizándose, haciendo huelgas, etcétera. Lo curioso es que Comisiones y UGT públicamente apoyan esta movilización en Francia, que pretende subir la edad de jubilación a los 64 años, pero aquí, cuando firmaron la reforma de Zapatero, no les importó elevar la edad de jubilación a los 67, ¿no? O sea, muy curioso, ¿no?, la actitud de estas centrales sindicales, ¿no? Luego, por otra parte, claro, la reforma del gobierno actual lo que hace es ningunear al movimiento pensionista, ¿no? Con lo que he explicado, ¿no? La reforma más el apoyo de lo que llaman indebidamente los agentes sociales, lo que hacen es ignorar, ningunear al movimiento pensionista y, por supuesto, pues las reivindicaciones que está planteando el movimiento pensionista, ¿no? Bueno, tenía aquí apuntado, me parece interesante, para que nos hagamos una idea de lo que ha supuesto las reformas ya en este país desde el año 1985. Ha habido como 6 o 7 grandes reformas. Parece que los gobiernos de turno lo primero que hacen cuando el PP o el PSOE con Unidas Podemos llegan al gobierno, lo primero que hacen es una reforma de pensiones, ¿no? Pero claro, una reforma, tú puedes reformar algo y mejorarlo, ¿no? Pero aquí cuando se habla de reformas no se mejora nada, al contrario, se recorta y se privatizan. O sea que cuando, en lo que se refiere a las pensiones, el gobierno de turno dice vamos a hacer una reforma, pues nos tenemos que echar a temblar, porque se ha visto, ¿no? Para que os hagáis una idea, así como inciso, ¿no?, ¿qué han supuesto todas estas reformas desde el año 85? ¿Qué han supuesto para la clase trabajadora? Pues ha supuesto que en el año 84 una persona se podía jubilar con 65 años, no con 67, como ahora, y con el 100% de la pensión si tenía 8 años cotizados, nada más. Y es más, para el cálculo de la pensión se cogían los 2 últimos años, con lo cual te jubilabas con el 100% y ganando casi más que trabajando. Pues comparar esa situación con la que existe ahora, ¿no? Ahí nos damos cuenta de lo que es la magnitud de las reformas que han venido haciendo, ¿no?, todos estos gobiernos neoliberales, ¿no? Pero en el Foro Libertario por las Pensiones también queremos, no solo queremos, sabemos la cuestión las cuestiones que afectan a la gente mayor, las vemos de una forma, digamos, integral, en el sentido de que la gente no solo tiene un problema respecto a las pensiones, porque percibe pensiones muy bajas, ¿no?, insuficientes. No solo eso, sino que tiene, más allá de eso, tiene muchos problemas. O sea, el ser mayor hoy día acarrea muchos problemas. O sea, uno de ellos, las pensiones. Pero hay otros más allá de las pensiones, que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, bueno, y ya acabo, que nosotros queremos tener presente y queremos debatir y queremos buscar no soluciones, porque no tenemos poder para eso, pero sí incidir en ello y hablar de ello, no que se hable, porque en el movimiento pensionista no se suele hablar, solo se habla de dinero, de pensiones, desde una perspectiva económica, digamos, ¿no? Pues la gente mayor tiene muchos problemas, voy a citar algunos y ya acabo, ¿no? Pues está el problema de las residencias, ¿no?, que pues ya todos sabemos, ¿no?, lo que ha pasado en las residencias, cómo funcionan las residencias, que es un desastre
no hay servicios suficientes, la comida es mala, no sé qué, y ya hemos visto lo que ha pasado con la llamada pandemia, ¿no? Han muerto aquí en Madrid más de 7.000 personas por falta de asistencia. La gente mayor tiene un problema, más de 2 millones de personas viven en soledad. Está el problema de la soledad, que es un problema grave porque afecta a la salud de las personas. Luego está el problema de la sanidad. Con los recortes de la sanidad pública, con la privatización de la sanidad, la gente mayor es mayor, digamos, usuaria de la sanidad pública que la gente más joven, ¿no? Normalmente quien más utiliza la sanidad pública es la gente mayor, ¿no? Y entonces tienen ese problema. Y luego hay un problema de enfoque sanitario, es decir, que a la gente mayor se experimenta con ella, se les bombardea con pastillas, ¿no? Hay gente mayor que toma 10 o 12 pastillas todos los días. Parece que no hay otra solución, ¿no? Nada más que pastilla y experimentar, ¿no? Y además tú cuando dices que eres mayor y te no sé qué, y que con la pastilla no sé qué no te hace nada, te dice, bueno, el médico, la médica de turno te dice, pero bueno, si usted ya con la edad que tiene, ¿qué quiere? ¿No? Luego, otro problema, los centros públicos de mayores, ¿no? Que es penoso el funcionamiento que tienen, ¿no? Por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. Otro problema, la pobreza energética, que hay gente que no tiene para pagarse la calefacción en invierno y son susceptibles de tener enfermedades por este motivo, ¿no? Porque no pueden calentarse. Luego otro problema es el de las nuevas tecnologías, ¿no? Como la gente mayor no... Hoy día se sustituye la mano de obra, ¿no? Se sustituye las personas por máquinas y entonces todo está mecanizado. ¿No? Vas al banco, tienes que una maquinita, incluso vas a comprar a una gran superficie y tienes que tú pesarte y cobrarte, en fin. Que todo está para sacar un billete, bueno, ya lo sabéis, ¿no? El problema que hay con la gente mayor. Que ha habido protestas de gente mayor ante la banca pidiendo que se les atienda personalmente, no mediante una maquinita, ¿no? Porque la gente mayor no tenemos los conocimientos que tiene hoy día la gente joven, ¿no? La gente sobre la máquina, porque la gente joven hoy día nace ya con una maquinita debajo del brazo. Y luego hay un problema de abusos financieros y bancarios, ¿no? Los bancos, las aseguradoras engañan a la gente, les hacen comprar productos que no entienden y la estiman. Y luego, por no extenderme más, pues un último problema sería, aunque los que he enunciado son algunos de los problemas, hay muchos más, pero no los cito para no aburriros. El derecho, la gente mayor, deberíamos tener el derecho a una muerte digna, una muerte sin sufrimiento. Es decir, que cada persona pueda elegir dónde y cómo quiere morir y acompañado de qué personas, ¿no? Bueno, yo me quedo aquí porque si no me voy a extender demasiado. Entonces, después de mi intervención, vamos a poner un vídeo de un economista que algunos y algunas conoceréis seguramente, se llama Miren Etxezarreta. Es economista ya jubilada que siempre ha estado vinculada a los movimientos sociales, ¿no? Desde 2007 es catedrática emérita de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Y es autora de libros como La mochila austríaca, Sin pensiones públicas, ¿qué futuro? O El cuento de las pensiones. Esos son algunos de los libros que ha escrito. Al margen de eso ha escrito innumerables artículos también, ¿no? Luego, después del vídeo, va a intervenir el compañero Pep Bobadilla, que es también del Foro Libertario por las Pensiones, jubilado y viene de Barcelona. Después intervendrá José, que es músico. Él está en activo, y también Juan, que va a intervenir en último lugar, que es
profesional de la gestión documental en archivos históricos, y ellos van a dar su visión como personas que son jóvenes y que no están jubiladas, ¿no? Queremos conocer cómo viven todo esto, ¿no? Todo el tema de las pensiones, la jubilación, etcétera, ¿no? Bueno, Juan es autor del libro que habla de estos temas de la vejez, que se titula Edades de Tercera. Un libro que os recomiendo, es muy recomendable, porque dice cosas que normalmente se citan poco sobre la gente mayor, la consideración que ha tenido la gente mayor a través de las diferentes culturas, etapas históricas, etc. Después de las intervenciones haremos un debate, ¿no? La segunda parte será un debate donde cada uno y cada una puede expresar sus dudas, sus preguntas, sus exposiciones, etc. Y nada más, con esto ya me callo y pasamos al vídeo de Miren Etxezarreta. Gracias. Que nos dijeras cómo ves el futuro de las pensiones, aunque sé que es una pregunta que te han hecho en muchas ocasiones, pero yo creo que las cosas han cambiado mucho en los últimos 2 o 3 años y creo que hay perspectivas nuevas. Incluso algunas de ellas tú las has manifestado no hace mucho tiempo, como es que la pensión salga de los presupuestos generales del Estado directamente. Yo, a ver, el futuro de las pensiones lo veo con 2 alternativas posibles, como todo en esta sociedad. Si la gente, sobre todo los trabajadores y trabajadoras, no reaccionamos, las pensiones van a ir no desapareciendo, pero sí siendo tan mínimas que no van a resolver nada. Y ese es el camino que llevan si no reaccionamos. Yo pienso que van directamente a lo que ha pasado en Inglaterra o lo que está pasando, en el sentido de decir la pensión cada día es más alejada de las necesidades, de cubrir las necesidades, y la gente no tiene más remedio que la que puede que hacerse una pensión privada. Por el otro lado está la esperanza, porque es verdaderamente una esperanza, de que la gente seamos capaces de reaccionar. Si la gente somos capaces de reaccionar y luchamos, no hay ninguna razón económica para que las pensiones no se puedan sostener. Todo esto de que hay un problema económico grave es puramente una opción política y por lo tanto las pensiones se pueden sostener si se quiere que se sostengan, pero eso requiere una militancia mucho más dura de la que de este momento hay. A pesar de que yo creo que los pensionistas, cogidos en general, somos los únicos que estamos todavía en lucha, ahora empiezan los trabajadores de algunos sitios a moverse también, pero poco. Pero si la gente reaccionamos, las pensiones se pueden sostener. O sea, no hay razones económicas, eso es importante. El problema de las pensiones es un problema de distribución de la renta. Y lo que quieren es que las rentas vayan cada vez menos a los trabajadores presentes y futuros, y a los antiguos. Pero yo creo que las pensiones se pueden sostener. Eso no quiere decir que se van a sostener, porque no luchamos lo suficiente. Entonces ahí está el tema, me parece a mí. Y después hay otro elemento que me parece también importante, y es que hay también una tendencia como a estrechar el número de trabajadores con salarios decentes y a estrechar el número de trabajadores jubilados con pensiones decentes. Y hacer, lo que te decía antes, que a los que son muy pobres se les den unas ayudas completamente arbitrarias, porque eso no tiene nada que ver ni con los salarios ni con nada, se les den unas ayudas arbitrarias y que haya
los otros trabajadores que tengan pensiones privadas. No sé, yo no sé, no sé si, yo diría que hay una tercera posibilidad, ¿no? Que haya unos poquitos trabajadores con unas pensiones privadas potables. Y después, bastantes trabajadores pobres con ayudas, porque no son pensiones, son ayudas. Y en medio todos estos, cada vez peor. Yo diría que vamos así, unos poquitos, porque el capitalismo va por ahí, unos poquitos que puedan vivir, los pobres, que ellos llaman vulnerables, cosa que a mí me pone enferma, de hecho son pobres, y luego la mayoría con pensiones muy miserables, muy miserables. Eso es una tercera vía. Yo veo las posibilidades por ahí. Dependerá de la capacidad de reacción de la gente lo que pasa. Estamos viendo claramente en los 5 últimos años que ha habido una gran presencia de la gente mayor, de la gente pensionista, que no acaba de atraer a los trabajadores en activo y a la juventud a esta reivindicación, siendo esta reivindicación, como tú sabes, muy importante para su propia subsistencia en el futuro. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo veo varias razones. Primera, no es la más importante, pero es una de ellas, que durante varios años ha habido un bajón fuerte en las reivindicaciones de todo, porque ni se han reivindicado salarios, ni condiciones de trabajo, ni decisiones por los trabajadores. O sea, llevamos una temporada que yo digo que es un periodo negro, digamos, ¿no? Y eso ha influido en todo. Pero después pienso también que es mucho pedir a los trabajadores que se ocupen del futuro cuando tienen tantos problemas en el presente. A la gente que no le llega para pagar la renta, a la gente que le desahucian, a la gente que no puede ir a la escuela casi o que los críos tienen dificultades para pagar los estudios. No pueden con todo. O sea, que llega un momento que dicen, mira, no me puedo dedicar. Yo tengo un hijo que a veces le riño porque no va a las manifestaciones de los pensionistas. Y me dice, pero ¿cómo quieres que vaya a la manifestación de los pensionistas también? Si tengo que ir a la de los alquileres, si tengo que ir a la de los trabajadores, si tengo que ir a la de las condiciones de trabajo, si tengo que... Entonces creo que también hay que pensar que la inmediatez del presente y la urgencia de las reivindicaciones del presente hace que lo de las pensiones, mira, ya llegará. Y además ven, por otro lado, pues que los pensionistas se están moviendo más. Y dicen, bueno, pues a ver si se mueven ellos. Y otras razones también, que sobre todo los más jóvenes, se han acostumbrado a que los derechos se ganan para siempre, como si, bueno, yo ya gano esto y ya está. Y ese es un error morrocotudo, porque en el capitalismo, en el momento que tú no sigues luchando por tus derechos, te los quitan. Y eso lo estamos viendo más claro que nunca desde los años 70. Entonces, todas esas cosas juntas hace que sea difícil juntar los pensionistas con los trabajadores. Y también los pensionistas tampoco hemos sido demasiado sensibles a los temas de los trabajadores. Si los pensionistas fuéramos a muchas manifestaciones de los trabajadores, igual se animarían ellos también. No creo que es por no querer preocuparse de los viejos, yo creo que es porque hay tantas cosas para preocuparte que no llegas a todo, ¿no? No sé. El gobierno actual se apoyó bastante para llegar al gobierno, formar ese gobierno de coalición, se apoyó bastante en prometer que apoyaría las reivindicaciones de los pensionistas y algunas de los trabajadores. Luego hemos visto que ha hecho una reforma importante, en varios tramos, por fascículos, como digo yo. ¿Tú cómo valorarías esa reforma? Bueno, yo creo que esa reforma responde
absolutamente a los intereses del capital financiero. Yo creo que esto no es broma, esto viene desde 1994 como tarde. Pero ya en 1988 en este país, acuérdate que hubo la reforma de las pensiones. O sea que yo creo que el dinero de las pensiones es mucho dinero y es un dinero golosísimo para el capital financiero. Porque además el dinero de las pensiones es a largo plazo. Y además, una vez que entra en el ámbito financiero, los propietarios de ese dinero no tienen nada que decir. Una vez que entra en el ámbito financiero, eso sigue la dinámica de las entidades financieras y tú no tienes ninguna posibilidad. Tú ya puedes tener una pensión privada de bastante dinero. Tú no puedes hacer nada más que ver hacia dónde va, pero no puedes hacer nada con aquello. O sea, te han eliminado también la toma de decisiones. Si tú miras cualquier balance de lo que ha pasado con las pensiones en los últimos años, las pensiones de la gente normal, todas han perdido dinero. Cuando hablan tanto del dinero, de la necesidad de mantener beneficios y tal, seguro que no miran a las pensiones privadas, porque todas las pensiones privadas han perdido, y mucho. Entonces, yo creo que el tema de las pensiones es un tema motivado, estimulado, forzado por el capital financiero global, porque es muchísimo dinero y además es un dinero goloso, porque es un dinero que no da trabajo. Yo siempre digo, los bancos hacen milagros, porque el dinero de nosotros, que lo ponemos allí en un fondo de pensiones, por ejemplo, desde hace varios años cada día vale menos. Pero sin embargo el dinero de las acciones de los bancos vale más. ¿Cómo consiguen esa transformación? No, y es porque los bancos quieren ese dinero para manejarlo y para ganar dinero y para ganar poder. Por último, me gustaría saber tu opinión del eufemismo que significa que en un país que el salario mínimo interprofesional está situado alrededor de los 1.000 y poco de euros, el gobierno haya reactivado los planes de pensiones de empresa con la negociación, a través de la negociación colectiva. ¿Cómo se le puede pedir a un trabajador que dedique una parte de su salario para procurarse una pensión privada en el futuro? Bueno, a mí me parece un disparate lo de los planes privados de empresa. Me parece la opción definitiva, o por lo menos muy avanzada, de la privatización de las pensiones. Llevan años, desde el año 88 ya, pero sobre todo desde el 94, intentando privatizar las pensiones. En algunos países donde la gente tiene bajos salarios, porque la gente no ahorra, ¿cómo va a ahorrar con un salario de 1.000 euros? Bueno, pero donde la gente tiene bajos salarios, en algunos países no están consiguiendo tantas pensiones privadas como ellos quieren. Y entonces las están forzando. ¿Cómo las forzaron? Primero con exenciones fiscales, con subvenciones fiscales. Ahora, a través de los planes de empresa, como cada vez el capital está inventando más cosas para ganar más dinero, pues se han dado cuenta que a través de los planes de empresa que empezaron hace varios años en sitios como Euskadi, que son de derechas, el gobierno de Euskadi es de derechas, el PNV, pues realmente es como un empujón brutal hacia la privatización. O sea, los incentivos fiscales no han servido lo suficiente. Han servido porque hay mucha gente que tiene problemas de pensiones, porque han corrido el mito de que las pensiones no van a valer. Pero como no han llegado a los niveles que ellos querían, ya se está oyendo que hay bancos ahora que dicen que han ganado mucho dinero pero no han llegado a sus expectativas. Es lo mismo, ¿no? O sea, como no llegan a lo que eran sus expectativas, pues están forzando a los gobiernos. Y eso no es solamente el gobierno español, lo que es importante es darse cuenta de que es un tema global, que es un tema del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial, de todas las instituciones internacionales. Y entonces hay que tener en cuenta que el enemigo que tenemos los pensionistas para mantener las pensiones públicas es muy fuerte. O sea, no son nuestros gobiernos los enemigos.
Fíjate que en Europa ya le han dicho a España que si no cumple con la reforma de las pensiones, pues pondrán en cuestión los fondos europeos. Entonces, aunque ha salido hoy esta tarde, le he visto al Escrivá diciendo que eso no es verdad. Yo no le creo a Escrivá, ¿no? Porque también oigo otras cosas. Y entonces, realmente, lo de los planes de empresa es peligrosísimo, peligrosísimo. Y es una cosa que además es escandalosa, porque, por ejemplo, las empresas no tienen ningún inconveniente en que los trabajadores hagan esto. Ah, pero no podamos subir las cotizaciones de las pensiones públicas. O sea que ahora nos dicen, no, para tener una buena pensión lo que tienes que hacer es hacerte una pensión privada. Ah, pero no se puede subir la cotización. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo pienso que los planes de empresa es un elemento peligrosísimo y además de aceptación descarada por parte del gobierno de lo que es la privatización de las pensiones. Sí, bueno, la entrevista la hice yo, y bueno, tuve el placer de estar con mi amiga de hace muchos años, Mirna Chazarreta, y pasar una tarde merendando y hablando en un centro comercial, como habéis podido observar, ¿no? Bien, yo siempre suelo decir en estas charlas que yo no vengo a hablar de pensiones para viejos. Vengo a hablar de pensiones para jóvenes. ¿Por qué? Porque los viejos ya tenemos la pensión. Mejor o peor, más alta o más baja, pero ya tenemos la pensión. Lo que no es posible, o si no luchamos, evidentemente, como dice Mirna Chazarreta, es que los jóvenes no tengan pensión. Y así viene sucediendo que el deterioro de las pensiones no es algo que se produce desde hace 4 días. Yo llevo en el movimiento social más de 6 años. Y, pues como todos los que están en el movimiento social, caí en la cuenta de reivindicar una serie de cuestiones. El IPC, la brecha de género, bueno, todas estas cosas, esta retahíla de buenas intenciones, que al final, como hemos podido observar ya en este momento, pues no se acaba de producir nada en absoluto. Los trabajadores siempre tenemos un problema. Y el problema es que no somos capaces de leer a la derecha. Y no somos capaces de ver lo que la derecha nos va diciendo. Y nos dice constantemente de cómo va a actuar y lo que va a hacer. Y suelen ser bastante espléndidos en sus manifestaciones, ¿eh? En el año 94, se elaboró un informe por parte del Banco Mundial referido a las pensiones, referido a cuál era el futuro de las pensiones, y donde ellos ya decían claramente, pero claramente, que el sistema público de pensiones, que estaba prácticamente en toda Europa, tenía que caminar hacia un sistema de 3 pilares. El primer pilar sería el pilar asistencial, es decir, una pensión pues de unos 400, 500 euros, como una renta básica, más o menos. Un segundo pilar sería una pensión de capitalización, es decir, una pensión privada, gestionada por los bancos o por las entidades financieras. Y un tercer pilar, que era que cada uno con su dinero que le sobre haga lo que quiera y lo invierta donde le dé la gana. Pero esto ya era una advertencia del Banco Mundial en el año 94. Y el gobierno actual y todos los anteriores han respondido de una manera coherente a ese plan, como en toda Europa ha sucedido. En Inglaterra, pues hay una pensión asistencial pequeñísima, de 400, 500 euros. En Francia es lo mismo,
Su pelea no es por el monto de la pensión. Su pelea es por trabajar 2 años más. En Alemania lo mismo. Hay jubilados que tienen que hacer mini-jobs. Entonces, ¿dónde nos conduce esto? Italia, Portugal, todo es lo mismo. Las pensiones, tal como las conocemos actualmente, nacen del pacto social después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, después de la guerra imperialista, Segunda Guerra Imperialista, donde capital y trabajo llegan a un acuerdo. Es decir, yo no te cuestiono el capital tuyo, tú me permites desarrollar una cosa que todos conocemos que se llama estado del bienestar. Lo que sucede es que en España, por razones que todos ya conocemos, porque tuvimos una noche negra terrible, pues eso no se produce hasta la llegada prácticamente de la democracia. Y entonces es cuando se pone precisamente en marcha un sistema moderno, un sistema homologable de pensiones. Pero desde ese momento, desde ese momento, las pensiones van, todas las reformas que se han hecho, las mejores, las peores, las más profundas, las menos profundas, han ido todas en la misma dirección. Analizamos ese comportamiento y lo vamos a ver clarísimamente. Vamos hacia privatizar las pensiones. El toque ha llegado con este gobierno, o sea, la mayor profundidad. No obstante, no nos olvidemos, las pensiones públicas, las pensiones de empresa públicas, privadas, no es un invento de este gobierno. Ya en el año 90 y pico, a finales de la década, de la última década del siglo pasado, ya se introdujeron, ya estaban puestas. Fue un invento más de los gobiernos que habían habido anteriormente. Lo único que pasa es que no se utilizaban apenas. No tenían ningún tipo de exención fiscal ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque los determinados gobiernos, los diferentes gobiernos que han habido antes, lo que hacían era primar las pensiones de carácter privado que se hacían las personas y las incentivaban con estímulos fiscales. Como han visto que esto no ha dado el resultado que tenía que dar, al final lo que han hecho ha sido elevar un mecanismo que ya tenían y cambiar la incentivación fiscal de las pensiones privadas personales a las pensiones privadas de empresa. Es lo que han hecho. Con esto, ¿qué consiguen? Consiguen que en un plazo no muy lejano, lo ha dicho el ministro Trilero, que es un trilero acabado, la señora, miren, no se fía, yo menos, pues ha dicho que, creo que en el plazo, no recuerdo mal, en el plazo de 15 años, tiene que tener, su objetivo es tener un 50% de trabajadores con pensión de carácter privado de empresa. ¿Y eso qué nos hace? ¿Qué nos dice? Lo que nos dice es que cuando alcance ese nivel, avanzará claramente el gobierno que exista hacia la privatización directa de las pensiones, hacia los 3 pilares que el Banco Mundial en el año 94 ya nos avisaba y nos lo decía. Entonces, yo no creo que la gente del gobierno, la gente de los sindicatos colaboracionistas sean tontos, en absoluto. Lo único que pasa es que están atados de pies y manos por unas políticas que ellos mismos desarrollan a favor de ¿quién? De los más poderosos. No nos olvidemos que el capitalismo neoliberal llega tras una crisis del capitalismo socialista. La época dorada del capitalismo fue después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Imperialista, y hasta el año 80, que se produce la crisis del petróleo y la crisis monetaria, no avanza el neoliberalismo, que no es moderno, que ya en el periodo entre guerras ya existían economistas que lo estaban viendo y lo estaban diseñando, y que posterior a la guerra hubieron los economistas de Montpellerin, que es un pueblo donde se reunían y ya hablaban del capitalismo neoliberal. Entonces, todo lo que el compañero Domingo nos ha dicho sobre
las residencias, sobre los colegios, sobre tal, es parte de lo mismo. Es privatizar la economía para obtener rendimiento económico. La culpa de las pensiones que vayan en ese camino, ¿sabéis cuál es? Es muy fácil. Son 170.000 millones de euros, que es lo que vale la factura de las pensiones anualmente en este país. Eso es lo que quieren los capitalistas, los bancos negros, la banca oculta y la banca no oculta, para poder golfear en los mercados de valores, en los mercados de futuros, en los mercados de divisa, no en la economía real, no en la economía real. Ahí no invierten. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro de las pensiones privadas de empresa es, primero, que nos las van a meter sí o sí, porque el perverso ministro y su gobierno, que lo respalda, ha utilizado un mecanismo que es realmente muy, muy perverso, que es a través de la negociación colectiva, que los trabajadores se verán obligados, sí o sí, a tener que pasar por las pensiones de carácter privado, de empresa. Se le preguntó hace pocos días en el Congreso, donde hoy se ha presentado el señor Tamames a hacer el fantasmón, se le preguntó al ministro de Seguridad Social que qué sucedía si un trabajador de una empresa, o dos o tres, no querían la pensión privada de empresa pactada en un convenio colectivo. Y le dijo que la tenían que aceptar de manera obligatoria. O si no, si se llegaba a un acuerdo con el empresario, la parte del trabajador la perdería. Entonces, no nos equivoquemos. O sea, podemos pedir 10 reivindicaciones, 50 reivindicaciones, todas las que queramos. Pero la gran batalla, el gran combate, está precisamente ahí. Y quien se tiene que responsabilizar de eso son, sin duda alguna, los y las trabajadoras. Porque son las que van a pelear esos convenios colectivos, son las que van a estar precisamente en los tajos, en los comités de empresa y en los centros de trabajo. Y sin ellos no vamos a hacer nada. Porque no hemos podido parar, el movimiento social no ha podido parar todas las reivindicaciones. Si las analizamos desde hace 6 o 7 años, se ha recuperado ¿el qué? El IPC. El IPC nadie nos lo ha dado, que antes de Zapatero, que nos llevó a reducir la pensión a cero, nos congeló las pensiones, ya teníamos el IPC. Ahora nos han dado otro IPC. Bien, entonces, el problema está ahí. Es decir, los fondos financieros controlan, y lo digo para que tengáis una cifra importante, alrededor del mundo, 60 billones de dólares a nivel mundial. La economía mundial, el PIB mundial, son 102 billones de dólares. Es decir, el 60% de la economía mundial está apalancada por los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, nosotros mismos estamos echando tierra encima de nuestra propia tumba. Y no nos damos ni cuenta. Ese es el problema. Entonces, bien, yo hubiera podido extenderme mucho más, pero el tiempo está pactado. Y evidentemente, pues, no me queda mucho más. Pero simplemente 2 puntualizaciones sobre el trilerismo del gobierno. Dice en La Vanguardia del domingo pasado que esa reforma que acaban de hacer no va a poder ser, no la van a reformar nadie después que ellos. Pero ¿cómo puede mentir una persona de tal manera? Si él mismo acaba de reformar su propia reforma. El MEI, que se hizo hace menos de un año, lo acaba de reformar él mismo. Ha pasado del 0,6 al 1,2. ¿Y para qué se hizo el MEI? El MEI se hizo para ayudar en el momento en que hubiera
la generación del baby boom, que también miente porque la generación del baby boom ya está en marcha, ayudar por si había problemas y que lo revisaría a la vuelta de 10 años, ¿vale? Pero el tío va y ya lo reforma, señal que se ha equivocado, no queda más forma de interpretación. Y luego ha puesto un mecanismo que también es muy interesante de verlo, y es un poco, yo lo comparo como el mecanismo aquel de la Constitución española, en que dice que el ejército es el garante de la Constitución. Y él ha puesto a la AIREF como garante de esta reforma. Es decir, la AIREF, que es un mecanismo independiente, será el que controle la reforma cada 3 años. Es decir, si la AIREF dice que esto no funciona, pues volverán a reformarla. Y como se prevé, no va a funcionar. Muy bien. Si hay algunas preguntas, para después ya las dejo. Sí, hola, vale. Bueno, primero agradecer que me deis la posibilidad de participar en este foro de las pensiones. Bueno, yo encantadísimo de hacer cualquier cosa por el sindicato en el que estoy afiliado. Bueno, yo pertenezco a lo que es la sección de músicos de la CNT, aunque realmente mi trabajo, realmente el que me da dinero todos los meses no es realmente el de músicos, sino el de docente en una universidad privada. Pero sí que conozco muy bien la situación en la que viven los músicos en activo y las músicos en activo, y que está siendo un problema bastante grave, sobre todo pensando en el tema de las pensiones, ¿no? Ya realmente a mí me llaman para participar aquí a raíz de un documental que hizo un artista sobre, pues bueno, las malas prácticas que se hacen en esta empresa oscura que lleva toda la cultura en la ciudad de Madrid, que se llama Madrid Destino, en el que hablaban, pues eso, taquilleras, técnicos, personal que trabaja en Madrid Destino. Claro, en mi caso me tocaba hablar de cómo hace la contratación una empresa pública, saltándose completamente las leyes y no respetando cómo se contrata a las personas que hacen música en directo, ¿no? Para empezar, primero dejar claro que hay una cuestión en estos otros trabajadores que se llama lo que se llama relación laboral especial, y deja muy claro que la relación laboral especial afecta a todos los artistas. De hecho, creo que han hecho una reforma hace poco en donde añaden también técnicos, etcétera, todos los artistas que participan en lo que son espectáculos públicos. Espectáculo público va desde una obra de teatro a un concierto de música, a todo tipo de expresión artística que se produzca en un espacio público. Pues en determinados sectores, como es el de la interpretación, eso está clarísimo, que cualquier persona que haga eso tiene una relación laboral especial, que se llama, que está sujeta a un decreto ley, que es el 1435 de 1985, que regula esa relación laboral especial. Pero, sin embargo, en el terreno de la música no se respeta nunca. ¿Qué provoca esto? Pues que se generen situaciones de falsos autónomos o, peor todavía, que se provoque el trabajo en negro, ¿no? El trabajo en B. Porque, claro, la gente, tú imaginaros personas que se dedican a la música y tienen que dar un concierto y no pueden pagar las cuotas de la seguridad social que les piden, entonces a lo mejor no tienen conciertos suficientes y no se dan de alta. Luego, aparte, es la carrera de obstáculos, que es el darse de alta y de baja en seguridad social según tienes actividad o no, que se tienen que facturar todo en este momento, todo no, pues bueno. Estamos hablando de artistas en espectáculos públicos. Luego sí que es cierto que si hay personas, como es el otro caso, yo es que tengo un montón de actividades por medio, si yo trabajo haciendo música para algo en concreto, ahí sí que es cierto que soy un autónomo, porque soy una persona que presta un servicio. Pero una persona que actúa en un espectáculo público tiene que ser contratado de forma laboral, ¿no? Es la diferencia en el mundo del arte entre lo que es lo laboral y lo mercantil, ¿no? Lo que pasa es que ahí las barreras se confunden, ¿no? Yo, bueno, uno de los temas que quería hablar, porque tiene que ver mucho con el tema de pensiones en el ámbito artístico, es del famoso Estatuto del Artista, ¿no? El Estatuto del Artista, para que informaros un poco, resumiros, el Estatuto del Artista es una serie de leyes que se adapten lo que serían las normativas de seguridad social, de Hacienda, a la realidad del trabajo cultural.
eso es un clamor popular desde hace muchísimos años y de repente, pues eso, el año, me parece la primera legislatura que Podemos tiene cierto peso en lo que sería el Congreso, hacen la propuesta es aceptada y se hace un documento consultando a personas del sector, entre ellas, por ejemplo, estoy yo en esas consultas, donde se habla de determinadas cosas que tienen que solucionarse, ¿no? Y de ese documento que se vota por unanimidad en el Congreso se decide empezar a arrancar a trabajarse entre ministerios para ver cómo solucionarlo. Bueno, se ha estado muerto de la risa, pero claro, el electoralismo hace que ahora se agarren por bandera a eso y digan la palabra cultura, que es la palabra mágica que tienen, pero tampoco saben de lo que hablan cuando hablan de cultura, ¿no? Estamos hablando de trabajo cultural, que es algo en este país absolutamente precario. Precario básicamente porque tenemos una industria cultural raquítica, porque directamente el Estado no se preocupa por cultivar de ninguna de las formas posibles, porque siempre va hacia los intereses de determinadas entidades privadas que son las que ganan mucho dinero con esto, ¿no? Y son extranjeras mejor, ¿no? Simplemente un ejemplo, que mientras en Francia parte de la recaudación de cine importado de Estados Unidos se reinvierte en la producción de cine francés, aquí en España tenemos las salas llenas de cine de Estados Unidos y no reportan nada a la cultura de este país. Entonces así no se puede hacer cultura, no se puede hacer nada. ¿Qué sucede? Que la gente que quiere vivir de la cultura en España lo que hace es acaparar el trabajo de los demás. ¿Y qué hace? Pues que se genera una masa de gente que trabaja y cobra mucho dinero y una gran cola de gente que trabaja esporádicamente y va ganando dinero de una forma bastante frugal y poco a poco, y a veces gana más, a veces gana menos. Y claro, eso si estamos hablando de pensiones, cuando llega la realidad de las pensiones, si tú además te obligan a cotizar en la seguridad social y por supuesto vas a pagar el mínimo, porque no te da la vida para más. Si estamos hablando de 250, 300 euros, aunque luego hacen tarifas planas y cosas, pero si durante 2 años, luego de repente empiezas a pagar lo que corresponde, que siguen siendo altísimas. De hecho, en el Estatuto del Artista se está trabajando la idea de crear tarifas planas para artistas, para que puedan estar dados de alta en seguridad social bastante tiempo y cotizando, ¿no? Porque si tú de repente tienes que pagar 250, pero te has salido un trabajo y dejas de tener ese trabajo, te tienes que dar de baja otra vez. Y aparte no te permiten al año darte de baja más veces, ¿no? La cuestión es que el sistema está hecho no para el trabajo cultural. El Estatuto del Artista lo que hace es adoptarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces, pues por ejemplo, cuando vas a declarar tu actividad en Hacienda, yo no sé qué epígrafe soy. O sea, yo estoy en un epígrafe de escultores. Ahora creo que han metido los nuevos epígrafes y creo que está el mío, parece ser, que lo han hecho al final, pero he estado años en el de escultores. Yo me dedico a escribir música, no me dedico a esculpir. Pero es que me metían en ese porque mi actividad no factura IVA, perdón. Yo me metí por equivocación una vez en la de maestros y directores de música, que resulta que esa sí que llevaba IVA porque eso no es justamente lo que hacía yo. Entonces, bueno, realmente es un auténtico desastre. Lo que hacía falta es saber, en el entorno de la cultura, qué hace cada quien y tener un epígrafe y un tratamiento correspondiente a esta persona, porque no es lo mismo alguien que hace música, alguien que interpreta música en directo, como no es lo mismo alguien que pinta y vende sus obras, o alguien que expone, o alguien que escribe guiones, o alguien que escribe novelas. Es decir, hay muchas especificidades, ¿no? De hecho, a nivel de pensiones, algo que ha trabajado, bueno, lo primero que tuvo que trabajar el Estatuto del Artista, ¿por qué no quedaba otra? Porque hubo casos muy dramáticos de gente que perdió todo el dinero de su vida. La compatibilidad de las pensiones con los derechos de autor. Gente que de repente llegaba a Hacienda y le decía, usted está cobrando la pensión y unos derechos de autor, que a lo mejor los derechos de autor depende de quién seas. O sea, hay gente que le da mucho dinero, hay gente que no le da nada, ¿no? Yo mi factura de SGAE habitualmente trimestral o semestral no pasa los 150 euros de hace un montón de tiempo, ¿no? Es decir, que depende de lo que hagas y la difusión que tenga, puedes cobrar más o menos. Y a lo mejor una persona que está cobrando un dinerito por sus derechos de autor, de repente llega a Hacienda y le dice, pues usted, o bueno, perdón, en este caso sería Seguridad Social, le dice, usted tiene que devolver la pensión que le hemos pagado. Y ha habido situaciones muy dramáticas, gente que ha tenido que vender las casas, etc. Entonces se creó una revuelta bastante importante, no sé si os suena, porque un movimiento se llamaba Seguir Creando, porque lo que hacían era eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona jubilada tenga un piso con una renta determinada y cobre un dinero por ese piso, o una persona jubilada tenga acciones de una empresa y cobre dividendos, pero una persona que por su obra no puede cobrar derechos de autor? O sea, es absolutamente absurdo. Y hubo que hacer ahí, y de hecho eso fue lo primero que se hizo, porque es que no había otra, porque hubo gente que perdió mucho dinero y gente que tuvo situaciones muy dramáticas, ¿no? Y ahora mismo estuve el otro día, porque gracias a Artes Escénicas de CNT hemos conseguido meter la cabeza en las reuniones del Estatuto del Artista, porque aquello es como un coto privado, además de asociaciones en algunos casos bastante oscuras,
muchas de ellas tienen, es muy gracioso que en el Estatuto del Artista la mayor parte de las asociaciones que estén ahí son asociaciones de la patronal, estas asociaciones que representan a industria, no sé, que pintan ahí el lobby de salas de conciertos de Madrid en esas reuniones, y no nosotros que nosotros representamos realmente a los trabajadores. De hecho, no hay ninguna asociación de músicos que represente realmente a trabajadores de la música. Me refiero a música solo porque es el sector que conozco y porque es así. Por sí que es verdad que otros sectores sí que es cierto que hay, porque realmente comisiones y UGT, de hecho, no están en esa mesa porque no tienen representación en la cultura. Y están tomando decisiones porque, para que os hagáis una idea, el convenio colectivo que nos rige en actuaciones en directo, que es el convenio colectivo de sala de fiesta, baile y discotecas, que creo que ahora le han cambiado el nombre gracias a otro sindicato de músicos que ha conseguido meterse ahí, porque a nosotros nos echaron de ese convenio. Pues resulta que eso, comisiones y UGT son los que están ahí diciendo cómo tiene que funcionar aquello, cuando no tienen representación en la cultura, ninguna, ¿no? Y por eso no están ahí. Entonces, a lo que iba es que estuve en esa reunión y ahí se trabaja también porque no solamente están los derechos de autor, están los derechos conexos, que si sabéis un poco de intelectual, son los derechos de los artistas, por ejemplo, que actúan en directo, son los derechos de los actores o las actrices, que se llaman derechos de imagen, porque también no son incompatibles con la pensión. O sea, es tan absurdo como lo que os comentaba antes. Tú puedes tener un piso jubilado y que te estés rentando, pero no puedes cobrar derechos de autor ni derechos conexos. Luego también está el tema de la compatibilidad de la pensión con actividad profesional. No puede ser posible que de repente tú te has estado toda tu vida cantando, actuando, escribiendo música, siendo actor, actriz, y de repente te jubiles y tengas que dejar absolutamente esa profesión porque además es tu vida. Y justamente además en un momento, sobre todo para gente que se dedica a la escritura, a la creación de una composición de música, gente que está en su proceso de madurez, que realmente parar de repente su profesión simplemente porque no le permiten es completamente absurdo, ¿no? Y entonces está trabajando por ahí, ¿no? Pero sí que la situación se convierte bastante difícil cuando, sobre todo, no tienes claro, el campo que hablo yo, que es el de la música, que es lo que explicaba en el documental realmente si cuando estás trabajando en espectáculo público, si eres un laboral o eres mercantil, porque es que nadie te lo deja claro, ¿no? De hecho, nosotros del sindicato, desde la sección, hemos denunciado varias veces a la Inspección de Trabajo, y yo me reuní con los inspectores de trabajo y los inspectores de trabajo no lo tienen claro tampoco. Empezamos a hablar ya de las típicas cosas, ¿no? De qué es la ajenidad, la dependencia, ¿no? Y la temporalidad, ¿no? La temporalidad en el caso de actuaciones en espectáculo público no se tiene en cuenta porque es que no hay temporalidad. Tú actúas un día y ya está. Pero claro, la ajenidad de dependencia, nosotros defendemos una posición de que cuando te pone una hora para que toques, te pone una hora para que hagas la prueba de sonido, estas personas están ganando dinero con la barra mientras tú estás actuando. Es decir, esa ajenidad de dependencia está clarísima, ¿no? Pues no lo tienen claro, y aparte hay un sector muy importante que dice que realmente los artistas de espectáculos públicos, sobre todo músicos, pues ya os digo que actores y actrices, no hay problema. Somos realmente empresas. Entonces, como empresas, pues tenemos que darnos de alta nosotros, tenemos que pagar a nuestros músicos. Eso lo que hace, básicamente, os cuento lo que consigue, que no haya escena musical, realmente. Porque solamente una persona con mucho dinero es la única que puede conseguir estar ahí. Porque hay un problema muy grave. ¿Quién es el contratador? ¿Quién es el contratador? Pues la sala de conciertos, la promotora o la administración pública. Pues estas personas se lavan las manos. De hecho, la última que está pasando en Madrid es que las salas de conciertos te cobran alquiler directamente. O sea, no solo no te dan de alta, sino que te cobran un alquiler, se quedan con parte de la entrada y se quedan con la barra, ¿no? Entonces, al final, si quieres tocar en Madrid, tienes que ser rico. O sea, o tienes que tener dinero. Porque es que pierdes dinero siempre. Siempre se pierde dinero. Entonces, con eso no se crea escena y estás consiguiendo precarizar a los pocos que intentan luchar por hacer algo en este mundo. Que a un chaval de 20 años puede que le dé igual, porque a lo mejor de repente pega un pelotazo y se hincha a ganar dinero, pero lo normal es que un chaval de 20 años pues le pegue el pelotazo, o puede ser que no, ¿no? Entonces se quedan ahí. Pero claro, el problema, estamos hablando hablaba antes, miren, del tema de que falta que la gente luche, ¿no? Por conseguir que no nos quiten nuestros derechos. Yo estoy hablando de un campo como el de la música en directo, en el que es el paraíso del neoliberalismo. O sea, cualquier neoliberal sería feliz en el mundo de lo que es la música, porque no hay norma ninguna. No hay norma ninguna porque se la saltan, y hay una norma no escrita que permite que la gente se la salte y que haga lo que les dé la gana, y los contratadores no contraten laboralmente, sino que te obligan a hacer factura o directamente que te paguen en negro, ¿no?
Entonces, eso supone que si te vas a dedicar a la música, no vas a tener nunca una pensión digna y lo normal es que tengas que buscar tu trabajo, ¿no? Cosa que en otros países no pasa, ¿no? Saltar los Pirineos y en Francia lo tienen muy claro. Francia lo tiene clarísimo desde hace mucho tiempo que su cultura es su cultura y hay que defenderla. La mejor forma de defenderla es conseguir que la gente esté bien y que esté segura trabajando. Y no actualmente pues que se siga debatiendo determinadas cosas, aunque se esté trabajando mucho en temas de estatuto del artista, pero son cosas que llevan muertas de la risa durante años y la gente pues malviviendo, ¿no? De hecho, en la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, o la AIE, artistas, intérpretes y ejecutantes, que son entidades de gestión, llegan a tener labor asistencial, porque de repente hay gente, pues eso, que se encuentra con, pues eso, 65 años, lleva tocando la trompeta un montón de tiempo, dando conciertos donde han estado pagando malamente y resulta que se encuentra que no le queda una jubilación, le queda la mínima y gracias, ¿no? Y resulta que, pues eso, que no puede seguir, o realmente gente que tiene problemas, hay instrumentos musicales que generan problemas físicos. Un contrabajista no tiene la misma vida profesional que pueda tener otro instrumentista por el instrumento, ¿no? Entonces, por la posición, por los dedos, entonces esta gente se tiene que retirar mucho antes y se retiran y realmente ¿qué les queda, ¿no? Es decir, salvo que hayas trabajado, contratado en una orquesta durante muchos años, si has estado haciendo bolos y los bolos, como vuelvo a repetir, se malpaga porque pues eso se permite a la industria hacer lo que quiere, pues ese es el problema con el que nos encontramos en el mundo de la música. Claro, por mucho que se intente mejorar las cosas, pues es muy difícil. Y sobre todo lo más importante para mí es que lo comentaba antes, ¿no? El tema de la reivindicación. Si vivimos en un paraíso neoliberal y los artistas asumen ese paraíso neoliberal y agachan la cabeza y no dicen nada, y lo digo con conocimiento de causa porque llevamos intentando que se sume la gente a nuestra sección y no se suban, la gente no, de hecho nos dicen que somos muy agresivos, que nuestras reivindicaciones, que deberíamos bajar bastante el tono, digo, no sé qué tono tendremos que bajar, si queremos reivindicar, pues tendremos que denunciar, yo en ningún caso hemos hablado de matar a nadie ni de quemar cosas, ¿no? Simplemente estamos hablando de reivindicar lo que es nuestro. Y también pasa un problema, que hay mucha connivencia entre el mundo del artista y el mundo de la industria. Entonces, si tú tienes amigos que tienen salas de conciertos, ¿cómo vas a estar diciendo cosas en contra de tu amigo? A lo mejor dejas de ser tu amigo y a lo mejor dejas de tener el privilegio de a lo mejor no pagar alquiler de sala cuando vas a tocar ahí, ¿no? Entonces, no hay una unión en el sector que haga que esto pueda cambiar. De hecho, lo hemos intentado durante mucho tiempo y es muy difícil. Es muy difícil porque básicamente la gente suele agachar la cabeza. Luego, de repente, cuando ven la realidad, pues sobre todo gente mayor que se encuentra, pues eso, que llega a la jubilación y no les queda nada, pues monta una filipica en Facebook, pues se cagan en todo y directamente pues ahí parece ser que han solucionado el mundo, cuando realmente se solucionaría juntándote con la gente que está igual que tú. O sea, que aquí no hay privilegios ni nada, porque hay gente que de repente tiene un pelotazo y le va bien la cosa y se olvida de que pues bueno, de que puede llegar un momento en el que deje de tener ese pelotazo y que se queda otra vez siendo uno más, ¿no? De hecho, hay muchos artistas que en el mundo de la música que con discos a sus espaldas y con bastante tradición detrás, que se encuentran ahora mismo malviviendo, pues tocando donde pueden y cobrando muy poco dinero, ¿no? Y son gente que a lo mejor gana mucho dinero con discos, con derechos de autor, etcétera. Y ahora se encuentran en esa situación. Y hay muchos así, o sea, realmente triunfar en el mundo de la música es muy difícil, ¿no? Si miramos el panorama de festivales que hay ahora mismo, actualmente, en lo que sería en lo que es el mapa español, nos encontramos que los grupos que van a los festivales son siempre los mismos. Entonces, es un mundo muy cerrado realmente y acceder ahí es muy complicado porque es la industria la que te deja entrar o no te deja entrar. Y de eso estamos hablando no solo de la industria en general grande, sino del independiente también. O sea, el independiente de la misma mafia igual funciona de esto. Entonces, sí que es cierto que es muy complicado y en este caso es muy complicado tirar de la gente, sobre todo lo que os digo, si tú estás tomándote las copas o tomándote las drogas con la gente que tiene salas discográficas o pues todo lo que pertenece a la industria musical, ¿cómo vas a hacer reivindicaciones en contra de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, es el problema y francamente, en general, pues pasa mucho en una sociedad como la que tenemos aquí en España, que vive absolutamente lobotomizada, ¿no? Donde se ha preocupado la derecha durante muchos años de cultivar una forma de pensamiento
por medio de un cierto tipo de urbanismo, ¿no? O por medio de un tipo de formación, ¿no? El destruir la educación pública para dejarlo todo en la concertada, porque dicen que la concertada es libertad y en la pública adoctrinan. En la concertada lo que hacen es adoctrinar a la gente para convertirlos, pues, en votantes de los partidos de la derecha. Entonces, si a eso le añadimos encima la situación absolutamente loca, pues es cierto que nos encontramos en un mundo muy egoísta, ¿no? Donde el mundo de la música, cada palo aguante su vela, y realmente no existe compromiso porque mejoren las cosas y que las mejoremos entre todas y todos, ¿no? Sino simplemente sobrevivir. Y en esta supervivencia, pues bueno, siempre sale perdiendo mucha gente. Y lo que estamos reivindicando a nosotros en todas estas reuniones de estatuto del artista es que ahora, con la excusita de las tarifas planas y todo esto, no nos convierta en autónomos otra vez. Realmente somos falsos autónomos, ¿no? Sería como los riders, porque sí que veo que hay algunos sectores que tienen este discurso, ¿no? Si nos hace una tarifa plana de seguridad social para poder estar contratados y pagando poco dinero, pues bueno, eso estaría bien, no estaría bien. Pues nos tienen que contratar porque esa es la única forma de conseguir, pues bueno, un poco de estabilidad y sobre todo una industria cultural que dé trabajo para la gente, porque es verdad que vivimos en un país donde o eres rico o tienes un segundo trabajo que te mantenga, o si no, no puedes prosperar, salvo que tengas muchísima suerte, ¿no? Y si no, fijaros, en el mundo de la cultura, últimamente el que triunfa suele ser gente que tenga pasta e influencia, porque si no, es muy complicado. Y bueno, nada más, es lo que tenía que contar al respecto. Muchas gracias. Vale, pues gracias a los compañeros y compañeras del foro por invitarme. Pues nada, yo igual que el compañero soy militante de CNT, voy donde me llama el sindicato y donde me llaman los colectivos anarquistas y aquí estamos para eso. En principio voy a hacer una intervención pequeña, yo creo que también lo interesante es que luego podamos hablar entre todos y voy a hablar un poco como trabajador, que tampoco me considero joven, y también como persona que en cierto sentido, pues bueno, a través de determinados trabajos de investigación, pues conozco el tema con cierta, no sé si amplitud o rigurosidad, pero por lo menos me llevo acercando a este asunto durante bastante tiempo y Edades de Tercera, el libro, es como que lo que más visible es, aunque bueno, toda la gente que me conoce sabe que es un tema que siempre me ha interesado, no tanto la cuestión de las pensiones, que también, pero sí la cuestión del proceso de envejecimiento y la vejez de los trabajadores y las trabajadoras, ¿vale? Lo primero es que una iniciativa como esta, la del foro, la de los grupos de pensionistas que puede tener CNT, lo que implica es trasladar al fin y al cabo lo que implica el funcionamiento libertario a la esfera del ámbito del envejecimiento y de las pensiones. Es decir, crear organizaciones para tomar los problemas en nuestras propias manos y no acabar asumiendo la postura de ser conducido por determinados especialistas o por determinados próceres de las luchas. Tomar los problemas en nuestras manos, aunque sean los problemas del futuro, que vamos a tener como trabajadores viejos, implica crear espacios de debate donde podamos analizar entre todos y entre todas los problemas que nos conciernen. Y eso implica generar asambleas, colectivos, donde esos problemas se puedan debatir y el Foro Libertario por las Pensiones es uno de ellos, ¿vale? Además, en el movimiento libertario entiendo que esto tiene especial relevancia, ya no solo por lo que implica trasladar la idea de que tenemos que tomar ese futuro en nuestras manos, sino por lo que tiene de revelador, entre comillas, nuestra posición revolucionaria integral. La cuestión de las pensiones, evidentemente, es algo que nos afecta y estamos aquí para cambiarla, pero nada se podrá hacer si no tumbamos el capitalismo. Nada se podrá hacer con aplaudir las soluciones parciales o reformistas que pueden dar la tecnocracia progresista, porque al fin y al cabo esa tecnocracia progresista es capital y también es capital financiero. Entonces, tomemos los problemas en nuestras manos, apostemos por plantear plataformas reivindicativas, apostemos evidentemente por mejorar nuestras condiciones de vida aquí, ya, pero teniendo en cuenta
que poco se podrá hacer si no apostamos por una transformación integral del sistema. Y eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Hay que decir que la única manera de tener una vejez digna como trabajadores y trabajadoras es acabar con el capitalismo. Así de claro. Bajo mi punto de vista también es importante la creación de este tipo de foros, de espacios de debate, precisamente por lo que decía el compañero, porque nos permiten analizar las políticas y los discursos del enemigo, que considero que es algo clave. ¿Por qué? Porque en el terreno de la vejez y del proceso del envejecimiento se está ejemplificando como en pocos campos cómo empezamos a hablar con las palabras del enemigo. No han metido 5 goles antes de... ¿Por qué? Porque quien está marcando las leyes del debate, quien está poniendo las palabras del debate, los términos del debate, qué se puede discutir, qué no se puede discutir, hacia dónde vamos, cómo podemos caminar, cuáles van a ser los problemas, son los foros, las fundaciones, las instituciones del capital financiero. Así de claro. Los foros de la Caixa, si vamos a mirar, por ejemplo, dónde se están generando espacios de debate relacionados con la vejez, son movidas, patrocinadas por Mafre, la Caixa, un montón de instituciones del capital financiero que nos empiezan a poner palabras en nuestra boca. Claro, nos hablan, por ejemplo, de los problemas del envejecimiento poblacional. Por ejemplo, yo voy a poner ese caso, los problemas del envejecimiento poblacional. Claro, como vamos a tener cada vez un porcentaje de población mayor, de personas mayores de 65 años, y las personas mayores de 65 años son las que más demanda hacen de la sanidad pública, pues vamos a tener un problema. Pero claro, resulta que el que está diciendo que eso es un problema es el mismo que está presionando para que haya sanidad privada. O el mismo que está presionando para que haya pensiones privadas. Entonces, no podemos solucionar nada si tenemos una apuesta por parcializar las luchas. Hacer una lucha, entre comillas, efectiva en el terreno de las pensiones o en el terreno de los problemas de la clase trabajadora en relación al envejecimiento, pasa también por hablar de otras muchas cosas que no tienen nada que ver. Una de ellas es, por ejemplo, poner clarinete, que no puede haber compadreo con este tipo de instituciones. Tengan la cara que tengan. Y hay que señalarlo y decirlo claramente, que con el capital privado y con sus fundaciones y con su plataforma de blanqueamiento no se puede tener una tabla de negociación, porque son el enemigo y hay que combatirlo y hay que decirlo así. Entre otras cosas, porque ese enemigo es también el mismo que precariza las condiciones de trabajadoras de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que son las que cuidan de nuestros viejos. Y son esas empresas de capital financiero como Clece, de Florentino Pérez, o como muchas de estas empresas que son divisiones del capital financiero, son las que están apretándole las tuercas a las cuidadoras y las que están privatizando y sacando lucro de las residencias. Entonces, para hablar de nuestras condiciones de vida en un futuro como trabajadoras y como trabajadoras viejas, tendremos que apoyar aquellas luchas que permiten que los trabajadores ligados y las trabajadoras ligadas al sector geriátrico tengan buenas condiciones de vida. Y ahí hablamos de sindicalismo. Ahí hablamos de que es necesario que el sindicalismo combativo y que el anarcosindicalismo llegue a esos sectores de trabajadores y trabajadoras precarizadas. Trabajadores y trabajadoras precarizadas que muchas son migrantes y que muchas están currando en negro y que encima tienen unas condiciones de vida paupérrimas porque tienen a la policía detrás. Y son las que están cuidando de nuestros mayores. Y si hablamos de problemas, por ejemplo, de pensiones, para la gente que hemos estado trabajando en blanco durante mucho tiempo, ¿qué vamos a hablar, por ejemplo, de los jornaleros que nos ponen la comida en la boca y que se tiran currando bajo plástico sin un puto contrato durante años y años? Entonces, hablar de pensiones y de futuro digno para la clase trabajadora implica luchar en el ámbito del trabajo para que los trabajadores y las trabajadoras tengan mejores condiciones de vida y tengan mejores capacidad de ganar mejores pensiones.
Pero luego hay muchas luchas que van encadenadas. Cuando, por ejemplo, Miren habla en el vídeo de lo difícil que puede resultar a un trabajador con una situación como la que nos encontramos, ¿no? De problemas para llegar al fin de mes, lo entiendo ese argumentario. Pero no creo que obedezca a la realidad, lamentablemente. Porque lamentablemente, la mayor parte de esos trabajadores que se ven asfixiados por esa situación social, me cuesta pensar que no vayan a una manifestación de los pensionistas o que no acudan a un llamamiento, por ejemplo, de un foro como este, o a un debate, o a discutir con sus compañeros y compañeras de empresa. Me cuesta pensar que no van a ir a eso porque es que van a muchas cosas más. Eso se podrá ver en muchos sitios, pero lamentablemente eso no es así. Y todos los que estamos aquí creo que lo sabemos. Entonces, creo que antes de eso se necesita concienciar a la gente estableciendo debates desde la base. Que no vengan a hablar unos especialistas, sino que seamos los propios trabajadores y trabajadoras las que generemos debates que pongan encima de la mesa nuestras conversaciones de bar. Porque en nuestras conversaciones de bar es, joder, tengo 50 años, no tengo hijos, no me voy a tener una pensión y no tengo nadie que me cuide. Y no voy a tener ni siquiera pasta para poder pagarme una residencia. Esas son las conversaciones de bar que tenemos los trabajadores jóvenes, ¿eh? Que lo decimos en privado, a lo mejor son conversaciones que nunca emergen, que nunca se ponen en la esfera pública. Pues son precisamente esas conversaciones de bar que nos afectan a todos como trabajadores y trabajadoras jóvenes con miedo al futuro, las que tenemos que socializar y las que tenemos que politizar. Las que tenemos que activar, politizar, analizar y debatir colectivamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de esos debates que permiten generar conciencia y que después de generar conciencia pueden permitir generar movilización, yo entiendo que la movilización efectivamente tiene que ser la clave de muchas demandas de propuestas y también de articulación de una movilización que impida, pues eso, que nos sigan metiendo goles. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de Francia, y esto también es algo que podemos debatir, que podemos poner encima de la mesa, las sucesivas reformas relacionadas con el retraso de la edad de jubilación, está teniendo la contestación que está teniendo, desde luego, y es interesante, pero esto lleva así desde mayo del 68. Desde mayo del 68. Distintas propuestas que han sido contestadas, se perdió una, pero han sido distintas propuestas que han sido contestadas y que han sido contestadas de manera masiva. Y yo pienso que a lo mejor, cada uno a lo mejor aquí lo verá a su manera, independientemente de la cultura de movilización que pueden tener, que evidentemente nadie se la discute, pero yo creo también que en un determinado momento, cuando tenemos un mundo del trabajo como el que tenemos, por desgracia, donde la mayor parte de la masa social de trabajadores y trabajadoras en este país, en todos los países del capitalismo occidental, por no decir los que no pertenecen a este llamado primer mundo, el trabajo es un mundo de mierda. Con unas condiciones de precarización en el que se levanta a las 7 o las 6 de la mañana, lo menos que quiere de pensar en el día es que se va a tirar 7 o 8 horas dándole de comer a un cabrón que le está pisando la cabeza. Y ese trabajo de mierda, imaginad lo que implica que en un determinado momento, cuando tienes 60, 65 años, que tengas que tirarte otros 2 años más. Me explico. Si con 60 años hoy en día una persona es joven, o por lo menos no vieja como se pensaba antes, que eso es también otra patraña que nos quieren poner encima de la mesa, si hoy en día se puede considerar a una persona con 65 años una persona vieja, ¿vale? Porque está todo reificado, es como si no se pudieran hacer escalas de grises, ¿no? Es todo o blanco o negro. A partir de 65 años ya.
Pues a lo mejor los trabajadores entienden que si uno sale del mundo del trabajo antes, tiene un dinero con el que puede vivir y no se tiene que levantar a las 7 de la mañana para darle de comer a un cabrón, pues a lo mejor es algo bueno, ¿no? A lo mejor es algo bueno y a lo mejor eso es lo que están defendiendo. Que se van a liberar 2 años más del mundo del trabajo esclavo y del mundo de la precariedad, porque ese es desgraciadamente el mundo del trabajo hoy en día. Y cuando yo digo también, y con esto ya acabo, que entre comillas tenemos que socializar estos debates, asumirlos como problemas que nos afectan, como trabajadores y como trabajadoras que seremos viejos, trabajadores y trabajadoras. Y que esto también es una cuestión que la vemos todo en nuestro día a día. ¿Cómo va a ser lo mismo? Y esto yo entiendo que puede ser como muy polémico por lo que tiene de... Y además en algunas charlas lo he planteado o se ha podido entender como peligroso. ¿Cómo va a ser lo mismo? Y entendedme, preocuparnos de nuestros problemas como trabajadores y trabajadoras ahora y como trabajadores y trabajadoras viejos, ¿cómo va a ser lo mismo la situación, por ejemplo, de una mujer que lleva currando desde que es una niña, trabajando en el servicio doméstico, trabajando de jornalera, trabajando en negro toda su puta vida, que se ha roto las manos para criar a su familia y que cuando se jubila le queda una pensión de 600 euros, que ahora es de 700 euros, mi madre? ¿Cómo va a ser lo mismo esa situación de la mujer para la que él la está limpiando? Entendedme, esa mujer también es vieja. Y también tiene problemas, joder. Claro que sí. Pero somos los trabajadores y las trabajadoras las que tenemos que sacarnos las castañas del fuego. Y tenemos que verlo así. Entonces, apostar desde las organizaciones obreras por tomar los problemas de la vejez en nuestras manos implica que desde ya los trabajadores y las trabajadoras tenemos que pensar en que tenemos que tener soluciones para nuestro proceso de envejecimiento, porque vamos a tener muchos más problemas que los viejos ricos. Muchos más problemas. Si el capital plantea soluciones entre comillas, para la vejez en su conjunto, a lo mejor puede remar a favor de la gente que tiene dinero y esas soluciones reman a favor de ellos. O no les preocupan, pero son altamente preocupantes para nosotros porque los primeros que afectan son a los trabajadores y trabajadoras que van a envejecer. Porque se van a quedar sin derechos y se van a quedar sin recursos. Y entonces, claro, al rico mayor no le va a preocupar, pero al rico trabajador, pero al viejo trabajador, pues seguro que le preocupa. Y ya con esto sí que es verdad que no me lo quiero olvidar, sobre todo por la casa en la que estamos. En 1937, luego recuerdo exactamente el mes, en agosto, luego lo miro, porque la verdad es que he pensado decirlo al hilo de lo que hablaba un compañero. En 1937 Solidaridad Obrera anunció en un pequeño recortito, en una de las últimas páginas, que se constituía el sindicato de viejos afecto a la CNT. Eso es algo que se sabe poco, pero efectivamente en Cataluña, en 1937, fue constituido un sindicato etario, un sindicato por edad, que fue el sindicato de viejos, que fue la unificación de varias asociaciones de varias asociaciones de viejos. La creación de ese sindicato fue saludada positivamente en Solidaridad Obrera y fue saludada positivamente por el redactor de Solidaridad Obrera y terminaba con algo así, con una especie de cierre bastante paternalista bajo mi punto de vista, que decía algo así como, bueno, pues aquí han llegado nuestros viejitos, estamos aquí para ayudaros, ¿no? Nuestros viejitos, ¿no? Pero bueno, se creó un sindicato de viejos, ¿no? A lo mejor no se trata de eso, sino de efectivamente que como obrero y como obrera, como trabajadores, nos dotemos de nuestras organizaciones o de nuestros foros de debate para que los problemas que nos afectan como mayores pues puedan generar conciencia y nos puedan permitir vehiculizar propuestas revolucionarias
que nos conecten con las luchas del resto de trabajadores en las que también se juega su propio futuro. Y poquito más, compa, muchas gracias. Bueno, tú has comentado que el foro se había formado independientemente de otras plataformas que hay creadas ya por diversidad de opiniones. Me parece correcto, pero vamos, yo lo que veo aquí es que las reivindicaciones que se hacen son prácticamente a nivel general las mismas que hacen el resto de las plataformas. Bueno, conozco un poco el tema también, por otro lado. Y yo lo que quiero es incidir en la unidad de acción, porque realmente es lo que merece la pena, porque yendo cada grupo por su lado, al final no conseguimos nada. Lo que tenemos que hacer es, independientemente de que, por supuesto, cada uno tiene sus ideas y que es muy difícil el compaginar unas ideas de un grupo con otras ideas de otro. Pero en la unidad de acción es donde está, pienso yo, la solución del tema. Porque yendo cada uno por nuestro lado, al final, a los pobres nos dan por donde nos dan siempre. Y bueno, esto es lo que quería decir, ni más ni menos. Sí, yo quería matizar que no son exactamente las mismas. Por ejemplo, te voy a citar solo dos que son muy diferentes. Nosotros pedimos que las personas se puedan jubilar con 60 años, por ejemplo. Y eso no lo dicen otras plataformas. Por ejemplo, pedimos que se deroguen todas las reformas, no solo la de 2011 y 2013. Quiero decir que en algunos casos hay diferencias. Pero estoy de acuerdo contigo y lo he dicho también cuando he hablado, que nosotros damos prioridad a la unidad de acción en el sentido de la movilización, cuando nos movilizamos. Es decir, que si aquí en Madrid hay 2 coordinadoras, por ejemplo, o 3, pues convocan una movilización, lo hagan de forma conjunta o lo hagan por separado, nosotros acudimos. El Foro Libertario por las Pensiones acude a las movilizaciones, porque en la mayoría de reivindicaciones que se hacen, pues podemos coincidir, ¿no? Y nos parece que, estoy de acuerdo contigo, que lo que hay que hacer es aunar fuerzas para dar respuestas lo más contundentes posibles, ¿no? O sea que eso estaría de acuerdo. Al respecto, el único sitio donde realmente tienen una unidad de acción al respecto de las pensiones es en el País Vasco. País Vasco, los diferentes colectivos se reúnen los miércoles en la lonja. Allí se ponen a parir entre todos ellos, hasta matarse, pero luego salen a la calle todos juntos bajo las mismas siglas y bajo las mismas banderas. Por eso, el sábado pasado metieron 15.000 personas en la calle en Bilbao. No en todos los sitios se ponen 15.000 personas, O sea, pero es por esa singularidad. Los miércoles se reúnen en la lonja, todos los colectivos, y allí se dicen de todo, aparte de ponerse de chiquitos hasta el culo. Pero vamos. Si no, desde luego se pierde la perspectiva de cualquier posible solución. Y desde esta perspectiva, todo lo que sea unidad de acción en torno a unas reivindicaciones lógicas y necesarias, bienvenido sea. Y en este sentido, yo voy a recordar aquello que Kropotkin decía, de que no hay nada más revolucionario que reivindicar el derecho a la vida, el derecho a una vida digna. Y en ese sentido, justamente, es el que pienso que habría que enfocar el tema de las pensiones. Es decir, hay que intentar desligarlo en la medida de lo posible de necesarias explicaciones económicas que tengan que justificar que reivindicamos, por ejemplo, 1.100 euros al mes de pensión mínima. No somos nosotros. Que lo busquen la justificación o la explicación o lo que les dé la gana los economistas de rigor que viven de la ciencia económica y no sé qué, porque también decía Kropotkin que si la economía
no es capaz de garantizar las necesidades de la gente, no merece la pena ni siquiera llamarse ciencia. Es su problema. Nosotros basta con que tengamos claro nuestro derecho a vivir dignamente. En este sentido decía el compañero de la mesa, Juan, que efectivamente nos imponen las reglas de juego, las pautas a discutir y hasta el lenguaje a utilizar los capitalistas y sus fundaciones para evadir impuestos y estas cosas, ¿no? Por desgracia no son solo ellos, también hay otros de la supuesta izquierda institucional que colaboran. Esos que algunos piensan son de los nuestros. Y hay una cosa en este sentido que últimamente se ha hecho práctica diaria, que es lo de intentar convencernos de que las cosas son transversales y afectan por igual a unos y a otros, a ricos y a pobres, y no sé qué cuento. Cuento falso, obviamente. Se ha perdido, en pocos años, se ha perdido la perspectiva de una cosa elemental que mi padre, con menos estudios que yo, y el padre de mi padre, con muchos menos estudios que él, tenían sin embargo clarísimo. Y es que los intereses del trabajo y el capital son antagónicos y son inversos. Y por tanto, lo que pueda beneficiar a unos va a ser en perjuicio de otros siempre. Entonces, esa pantomima con la que han hecho, con la que han incorporado al movimiento obrero al juego democrático, pensando que en un juego democrático todos nos íbamos a convertir en iguales y ahí se van a solventar todos los problemas con las papeletas en las urnas, eso es lo que ha provocado que toda la lucha se haya destruido, se haya venido abajo y, como decía Miren, los derechos, los pocos derechos que más o menos se habían conseguido a fuerza de duras luchas, se estén perdiendo a velocidades terribles, ¿no? No es solo que en el 85 haya habido la primera reforma de pensiones, es que de aquella época hemos consentido y se ha permitido, por ejemplo, que la ley de huelga declare ilegal las huelgas de solidaridad. Pero es que de aquel momento hasta ahora, la lucha, todo lo que es la lucha contra la explotación, sea por la mejora de las pensiones, sea por la mejora de la sanidad, sea por lo que sea, cada vez se está llevando más al terreno marginal. Y además se está intentando judicializar y condenar a quien la ejerce. Y necesitamos recuperar eso que decía Juan, de la capacidad de decisión sobre nuestros problemas, porque no es solo en la cuestión de las pensiones, son los convenios, efectivamente, y esa lucha por impedir que se incorpore las pensiones privadas a través de ese mecanismo, pero es que la lucha por la defensa de los convenios ha desaparecido. Y es que se está intentando criminalizar cada vez más el propio ejercicio del sindicalismo. Cada vez nos enfrentamos más a situaciones donde la práctica sindical más elemental puede ser criminalizada y puede ser castigada con penas de cárcel. Se están inventando una serie de cuestiones. Yo he vivido personalmente, no hace muchos años, una huelga donde se declaró ilegal porque un juez consideró que los trabajadores actuábamos de mala fe intentando crear los mayores prejuicios a la empresa.
Y a partir de ahí declaró la huelga ilegal y además a todo el comité de huelga nos puso una sanción de no te menís. Entonces, que tengamos esto en cuenta. Termino. Que el tema de las pensiones, como todo, es una cuestión clara y puramente de lucha de clases. Y hay que recuperar esa historia y ese concepto con claridad. Nada más. A mí me gustaría contestar algunas de las cosas que se han producido y estoy totalmente de acuerdo. El tema de las pensiones es un problema de lucha de clases, pero para que haya lucha de clases, que es una cosa que se produce de manera automática, que no hay que apretar un botón para que se orja la lucha de clases, pero sí que hay que tener una cosa, es conciencia de clase. Y esa es la que se ha perdido. Es decir, yo te puedo garantizar que la mayoría de gente trabajadora, con respecto a lo que es el tema de las pensiones, está en este momento fuera, o no piensa en ellas o no quiere pensar, pero incluso dentro de nuestro sindicato, incluso dentro de CNT. Yo me he pateado todas las sindicatos de oficios varios de Cataluña, algunos de fuera de Cataluña, y te puedo decir que hoy es una gozada la cantidad de gente que hay, porque he tenido sitios de zonas muy combativas, históricamente, del Cinturón Rojo de Barcelona, en la cual habían 3 compañeros. Bueno, 2 y una compañera, por lo de Lana. Bien, entonces, ¿por qué hay que movilizar a los trabajadores? Muy fácil. Es cierto que hay coincidencias en el discurso de unos y de otros, es cierto. Pero también es cierto que existe coincidencia de estrategia. Y lo que le ha fallado al movimiento pensionista es la estrategia. Porque se han dedicado a utilizar una estrategia que era el seguidismo político o la vía institucional. Nosotros en Cataluña, y hace tiempo, yo soy de Marea Pensionista de Cataluña y fui de COESPE, evidentemente, fui delegado en su momento. Quisimos romper con esa dicotomía. ¿Por qué? Porque pensamos en un momento determinado que si no éramos capaces de llevar a los trabajadores a las movilizaciones, que es el arma que tienen los trabajadores para poder reivindicar las cosas y cambiarlas, o llevarlos a la huelga, a través del movimiento social no se podía. Hubo una huelga en el País Vasco por el tema de pensiones hace unos años, de la cual el movimiento social, excepto el del País Vasco y algunas plataformas de Cataluña, no quiso acudir, no quiso ir. Se han barajado varias veces una huelga general para apoyar el tema de pensiones, pero no se puede. Quien tiene que hacer una huelga general son los trabajadores, en activo. Por lo tanto, si queremos sacar a la gente a la calle, si queremos tener manifestaciones importantes como la de Francia, 2 millones de personas, y no ha sido suficiente, tendremos que ir a donde tenemos que ir. Es a que los trabajadores vengan con los pensionistas a la calle. Que los trabajadores vengan con los pensionistas a la calle. Nosotros en Cataluña, y ya voy concluyendo, cuando entendimos algunas de las agrupaciones del movimiento social, de Marea Pensionista, cuando entendíamos que la estrategia no era la correcta, decidimos modificarla, algunos. Y nos dedicamos a visitar las fábricas tan importantes como la SEAT, donde repartimos en un turno más de 8.000 octavillas pidiendo el tema de las pensiones. Y los trabajadores estaban de acuerdo, aun a pesar de que os estoy hablando de un feudo que es absolutamente UGT por encima de todo y comisiones en segundo lugar. Ahora empieza a haber algún conato de la CGT, ¿vale? Pero tuvimos la valentía de ir ahí, fuimos a Indra, fuimos a varios sitios, pero los responsables del movimiento social en Marea Pensionista y COESPE nos negaron ese camino. Y por eso, algunos que ya formábamos parte del movimiento sindical en su momento, entendíamos que lo que hay que hacer es ir a picar a los trabajadores, para que estos sean los que se den cuenta de su propia realidad. Hay que vivir realidades, pero tienen que ser cada cosa en su sitio,
como los cajoncitos, cada aguja en su sitio. Y si no son los trabajadores los que salen a la calle y se conciencian, evidentemente, os voy a decir una cosa, esto está muy, pero que muy perdido. Porque el capitalismo lo explica todo, y en el año 94 el informe del Banco Mundial se ha ido extendiendo por todo el planeta. Empezaron años antes en Chile, privatizando las pensiones. Después, con la presión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, presionaron a la Unión Soviética, que salía a Rusia, y lograron cambiar el sistema de pensiones que tenían en Rusia, que era como nuestro, era de público, perdón. Y así, uno tras otro, lo han ido consiguiendo. Y es porque el capital, en esta actual fase, es depredador. Y los colaboracionistas políticos son cómplices totales de ese capitalismo. Una cuestión, 1.080 euros me hace mucha gracia. ¿Por qué no 3.000? ¿Por qué no 3.000? ¿Quién lo decide eso? Daos cuenta de una cosa. Todo el movimiento pensionista es lo mismo, y no son 1.080. Es el 60% del salario medio de un país, ¿vale? Pero piden 1.080 porque lo determina la Carta Social Europea. Coño, que es una institución burguesa. Pero ¿cómo podemos caer en eso? Sí, la Carta Social Europea, ¿qué va a defender? Pues cosas de burgueses, cosas de capitalistas. Por eso os digo, 1.080, no, yo quiero 3.000. Porque seguramente que con 3.000 los trabajadores y pensionistas podían vivir. Bueno, mi intervención no tiene nada que ver con las pensiones, pero sí con una cosa que ha dicho Juan, que le agradezco mucho, la reivindicación de la palabra viejo, porque yo estoy harta de oír hablar de los abuelitos, de la infantilización de los ancianos, de que vayas al médico y te digan, te voy a poner una inyeccioncita en el culito. O sea, le agradezco a Juan, de verdad, que la palabra viejo es nuestra palabra. No somos deficientes, no somos niños, somos personas mayores, somos viejos. Hay gente joven, hay gente vieja, hay muebles jóvenes y muebles viejos. Muchas gracias, Juan, por reivindicar la palabra.